Estudiantes, muy buenos días. Espero que cada uno de ustedes se encuentren gozando de una buena salud en compañía de sus familias. Ya nos falta poco para poder culminar el año lectivo. Ya, por favor, repasen, estudien, ¿no? Ayuden en la casa. Y prosiguiendo con nuestra clase virtual, en esta oportunidad nosotros vamos a tratar sobre razones trigonométricas de ángulos de cualquier magnitud. ¿Cómo es ese ángulo de cualquier magnitud? De ángulos cualquier medida. Puede ser 10 grados, 20, 100, 200, 300, 1000, 2000, 3000, 100.000, negativo, positivo, de ángulos cualquier magnitud. ¿Me entienden? ¿Sí? Entonces, en primer lugar, para poder estudiar eso, veamos primero. Ángulos en posición normal. Debemos saber qué cosa es un ángulo en posición normal. ¿Por qué decimos un ángulo se encuentra en posición normal? Dice, llamado también ángulo en posición canónica o estándar. O sea que no solamente podemos decir ángulos en posición normal, también podemos decir ángulos en posición canónico o en posición estándar, que es lo mismo. Es aquel ángulo trigonométrico cuyo vértice coincide con el origen del sistema cartesiano. ¿Cómo es un sistema cartesiano? El sistema cartesiano es un plano cartesiano o es una coordenada cartesiana. ¿Sí? Entonces, el origen, ¿quién es el origen? El origen es donde que se intersectan los puntos acá. Este viene a ser el origen. Ya, entonces me dice, ¿qué cosa? Me dice, es aquel ángulo trigonométrico cuyo vértice de ese ángulo coincide con el origen del sistema cartesiano y su lado final con el eje X positivo. O sea que me están diciendo que el lado inicial es semieje de las abscisas positivas. O en otras palabras, el eje X positivo. Esto siempre va a ser el lado inicial. Entonces eso no debemos olvidarnos. Siempre va a ser su lado inicial. Donde esté el plano cartesiano, el semieje de las abscisas del lado del plano cartesiano viene a ser el lado inicial. ¿Sí? Cuando un ángulo está en posición normal, el lado final puede estar en uno de los 4 cuadrantes. El lado final puede estar en cualquiera de los 4 cuadrantes. Si este lado inicial se gira por acá, ¿en qué cuadrante se encuentra? ¿En qué cuadrante cae su lado final? En el cuarto, en este caso. O sea que alfa ha girado en el sentido antihorario, lo contrario de las manecillas de un reloj. Positivo, debo decir que este es positivo, ¿sí? Y está en el cuarto cuadrante. Lado inicial es este semieje. Lado final es este segmento, ¿sí? Lado inicial, lado final. Por lo tanto, el ángulo se encuentra en el cuarto cuadrante. Del mismo modo, podemos decir, ¿qué cosa? Su lado inicial es este, semieje. Lado inicial. ¿En qué sentido está girando? En el sentido horario, negativo. Su valor numérico va a ser negativo. ¿En qué cuadrante cae? ¿En qué cuadrante se encuentra su lado final? Su lado final se encuentra en el segundo cuadrante, pero el ángulo es negativo. Entonces, alfa y beta es un ángulo en posición normal. Alfa pertenece a qué cuadrante? Cuarto cuadrante. ¿Y qué? Beta ¿a qué cuadrante pertenece? Beta pertenece al segundo cuadrante, porque los cuadrantes están establecidos: primero, segundo, tercero y cuarto. Primero, segundo, tercer, cuarto cuadrante. Eso no debo olvidarme, ¿sí? Del mismo modo, definición de las razones trigonométricas. En esta parte de la trigonometría, nosotros vamos también a definir las razones trigonométricas. Vamos a decir seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Eso lo vamos a definir. Ya no vamos a definir en un triángulo rectángulo, sino vamos a definir en el plano cartesiano. Ya no vas a decir cateto opuesto sobre hipotenusa en las definiciones, o cateto adyacente sobre hipotenusa o viceversa, sino vas a reemplazar. El cateto opuesto va a ser reemplazado por Y, por ordenada. El cateto adyacente va a ser reemplazado por X, que es abscisa, y la hipotenusa va a ser reemplazado por radio vector. ¿Pero qué cosa es radio vector? Radio vector simplemente es un segmento que se traza desde ¿dónde? Desde un punto cualquiera del plano cartesiano al origen de la coordenada cartesiana.
¿Ya? Entonces, para determinar el valor de las razones trigonométricas de un ángulo en posición normal, tomaremos un punto P. En este caso estamos tomando un punto P, X, Y, que se encuentra en el segundo cuadrante. Y este segmento, lo que hace un momento mencioné, este segmento viene a ser el radio vector, este segmento. Esto se llama radio vector. ¿Sí? Tomaremos un punto P, X, Y perteneciente a un lado final. Esto al final va a ser lado final. El ángulo en posición normal empieza a girar desde el semieje de la abscisa positiva y acá. Lado inicial y lado final. ¿Sí? Este es el ángulo trigonométrico. Aproximadamente más de 100 grados. ¿Por qué? Porque se encuentra en el segundo cuadrante. Es mayor que 90 y menor que 180 grados. En donde X es abscisa, Y es ordenada, R radio vector. Entonces se define del siguiente modo. Seno de un ángulo en posición normal, Y sobre R. Si yo sé la definición de seno, debo saber cosecante. Cosecante es igual a ¿quién? Lo contrario de seno, R sobre Y. Radio vector sobre ordenada. Coseno, ¿a qué es igual? Coseno es igual a X sobre R. Si yo sé coseno, debo saber secante. Lo contrario de coseno, R sobre X. Radio vector sobre abscisa. Definimos tangente. Tangente, ¿a qué es igual? Y sobre X. Ordenada sobre abscisa. Entonces, si yo sé la definición de tangente, debo saber cotangente. X sobre Y. O sea, abscisa sobre ordenada. ¿Ya? No se olviden, X es abscisa, Y es ordenada, R radio vector. X encuentras en el eje, en la línea horizontal, Y encuentras en la línea vertical. No se olviden. Y además cumple el teorema de Pitágoras, similar que en el triángulo rectángulo. Que R al cuadrado es igual a ¿quién? A X cuadrado más Y elevado al cuadrado. Esto no debo olvidarme. Del mismo modo, signos de las razones trigonométricas. En cada uno de los cuadrantes. Signos, seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Cuando queremos hallar las razones trigonométricas, en el primer cuadrante, todas las razones trigonométricas tienen signo positivo. En el primer cuadrante. Decimos que un ángulo está en el primer cuadrante cuando es mayor que 0 y menor que 90 grados. Entonces, todas las razones de esos ángulos que son agudos tienen signo positivo. Ahora, las razones trigonométricas cuando los ángulos se encuentran en el segundo cuadrante también podemos hallar, sí. ¿Cuándo decimos que un ángulo se encuentra en el segundo cuadrante? Cuando es mayor que 90 y menor que 180. Las razones trigonométricas podemos hallar seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Sí, pero ¿quiénes van a tener signo positivo? Solamente seno y cosecante. ¿Qué significa? Coseno, secante, tangente, cotangente va a tener signo negativo cuando mi ángulo está en el segundo cuadrante. Eso no debo olvidarme, por favor. Ya, solamente seno y cosecante es positivo, el resto tiene signo negativo. Cuando mi ángulo está en el tercer cuadrante, solamente tiene positivo tangente y cotangente. ¿Qué pasa con seno, coseno, secante y cosecante? Va a tener signo negativo. Y cuando decimos que un ángulo está en el tercer cuadrante, cuando es mayor que 180 y menor que 270. Aquellos ángulos que son mayores que 180 y menores que 270, ¿podemos hallar sus razones trigonométricas? Sí, podemos también hallar. Por esos ángulos de cualquier magnitud, o sea, razones trigonométricas de cualquier magnitud. Cuando mi ángulo está en el cuarto cuadrante, sí, también puedo hallar las razones trigonométricas. ¿Quiénes son positivas? Coseno y secante. Coseno y secante, de positivo. ¿Qué pasa? Seno y cosecante, tangente y cotangente van a tener signo negativo. Decidimos que un ángulo está en el cuarto cuadrante cuando es mayor que 270 y menor que 360 grados. Ya chicos, no hay que olvidarnos sobre esta parte teórica que es muy importante, por favor.